Vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy. Estaré compartiendo un tema que tiene que ver con el corazón con el cual debemos acercarnos a Dios para que podamos ver la obra de Dios en nuestra vida. El título del tema es El día que Jesús no pudo hacer milagros. El día que Jesús no pudo hacer milagros. Ya de por sí el título llama la atención porque nos habla de una limitación en la vida de Jesús. Conocemos que el ministerio de Jesús estuvo lleno de señales, milagros, sanidades y obras sobrenaturales. Pero hubo un día en particular que Jesús no pudo hacer milagros. Y de hecho, algunos pudieran juzgar el título de este tema como algo herético o incorrecto doctrinalmente hablando, o blasfemo inclusive, ¿no? Pero la propia Escritura lo dice de esta forma. La propia Biblia lo dice así. Y ese día Jesús no pudo hacer milagros. Pero no es porque Él haya dejado de tener misericordia, o porque Él haya dejado de tener compasión, o porque Él haya dejado de tener poder, porque en su ministerio había respaldo, estaba el Espíritu Santo, había una unción muy especial y siempre había manifestaciones, pero en particular hubo un evento en el cual Jesucristo no pudo realizar lo que había en su corazón. Y para ello vamos a ir a la Escritura, al Evangelio de Marcos, en el capítulo número 6, en el versículo número 1. Marcos capítulo 6, verso 1, dice la Biblia: Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían muchos discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Verso 5: y no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Sí? Ahí está basada la predicación. Y no pudo hacer allí ningún milagro. ¿De quién está hablando? De Jesús. En su tierra, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Verso 6: y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. La propia palabra de Dios dice: y no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Por qué lo dice aquí el Evangelio de Marcos? Y de hecho lo podemos cotejar o corroborar en otros dos evangelios más, que es el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas. Viene 3 ocasiones citado este evento, y dice la Escritura que Jesús no pudo hacer lo que Él quiso. No pudo hacer milagros, no pudo manifestarse como Él lo anhelaba. Y si bien es cierto que el Evangelio de Marcos dice que sí hizo algunas señales,
pero fueron pocas comparativamente con lo que él estaba habituado a hacer. No pudo hacer ningún milagro. Y adelante dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Vamos a entender qué fue lo que pasó en la vida de Jesús. Volvemos a enfatizar, está citado en 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas hacen referencia a este evento. Y lo primero que hemos de comprender es que es un día en particular en el ministerio de Jesús, pero no está en cualquier lugar, está en un lugar muy especial. Si vamos al primer versículo del capítulo 6 de Marcos, dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra. ¿Qué significa a su tierra? Si tú analizas este pasaje y lees Mateo y lees Lucas, haciendo referencia al mismo evento, te darás cuenta que su tierra se refiere a Nazaret. Jesús creció en Nazaret. Él nació en Belén de Judea, pero más adelante se fue a vivir a Nazaret con su padre José y con su madre María. Y allí creció hasta cumplir 30 años de edad, donde inició su ministerio. Antes de eso tuvo que huir a Egipto, porque Herodes quería matarlo. Pero más tarde, regresando de Egipto, volvió a establecerse en Nazaret y allí creció en esta ciudad. Es decir, Jesús estaba en el pueblo que lo había visto crecer. Estaba en la tierra en donde él había corrido en su infancia, crecido en su preadolescencia, en su adolescencia, en su juventud, donde aprendió muchas cosas, aún el oficio de su propio padre. Estaba en Nazaret, donde estaban sus amigos, sus compañeros de juego, sus clientes como carpintero, la gente que le conocía, la gente que le amaba, los vecinos, las personas que lo habían visto crecer, que lo ubicaban, que sabían quién era él, conocían su familia, conocían a su padre, a su madre, a sus hermanos también. Ahí estaba Jesús en Nazaret. Si pudiéramos, por favor, poner la segunda diapositiva. Nazaret es una ciudad que se encuentra en la región de Galilea. ¿Por qué es importante manifestar esto? Porque Galilea era una parte de Israel que era menospreciada. Era vista como una zona inferior, una zona no tan valiosa, no tan importante. Era vista como una zona donde había también mucha mezcla y había gentiles ahí. Galilea de los gentiles. Ahí estaba Jesús. Allí nació, allí creció Jesús. Nació en Belén, pero creció en Nazaret. Él era galileo. Y no solo eso, sino que se le conocía como el Nazareno, porque el gentilicio de aquel que crece en Nazaret, vive en Nazaret, es nazareno. Por ello se le conocía como el Nazareno, que es diferente a Nazareo. Para aquellos que han leído la Biblia y han leído acerca del voto del nazareato, es Nazareo, no Nazareno. Nazareno es el gentilicio de aquel que crece en Nazaret. El nazareo era el que tenía un voto particular y no se cortaba el cabello, no ingería frutos de la uva, no tocaba muertos, etc. Jesús era no nazareo, era nazareno, porque había crecido en esta ciudad de Nazaret. Nazaret significa retoño
o atalaya. Es interesante lo que significa Nazaret, que fue la ciudad donde Jesús creció, donde Jesús se formó, precisamente el retoño, la promesa de que nacería un descendiente de David. Allí, en esta ciudad, fue que Jesús creció y comenzó su obra. También Nazaret significa atalaya, y el atalaya era el vigilante que advertía y que se subía a la muralla y que veía venir a los enemigos y tocaba la trompeta para alertar al pueblo que había algún peligro. Bueno, Jesús vino como un atalaya para poder advertir a la humanidad que estaba perdiéndose. Y aquí fue donde Jesús creció. Si vamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, vamos a ver un pasaje paralelo. Lucas capítulo 4, versículo número 16. Es el mismo pasaje citado por otro evangelista. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a la costumbre, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Es decir, él estaba en Nazaret, en la ciudad donde él había crecido. Dice la escritura, ahí se había criado y en el día de reposo entró a la sinagoga, que era el centro de reunión de los judíos. Entró a ese lugar donde las personas iban para leer la ley de Moisés, y dice que conforme era su costumbre, entró a la sinagoga y se levantó a leer. Comenzó a leer y comenzó a citar un texto del Antiguo Testamento que se encuentra en Isaías 61. Verso número 16. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Repito, es una referencia de un libro del Antiguo Testamento. Isaías capítulo 61, versículo 1 y versículo 2. Un pasaje que hace referencia al Mesías, al Salvador, aquel que sería enviado por Dios para librar a su pueblo y para librar a la humanidad. Y se le dio el libro al profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Está citando Isaías. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Está hablando del Mesías viniendo para dar buenas nuevas. El Evangelio. Un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, un mensaje de parte de Dios, un mensaje bueno, las buenas nuevas, para dar buenas nuevas a los pobres, a la gente humilde, a la gente receptiva. A los pobres no solamente se refiere a la gente con poder económico limitado, se refiere a los pobres de espíritu, a la gente sensible, a la gente humilde, a la gente que hace a un lado la arrogancia, la soberbia, la altivez y recibe con docilidad de parte de Dios la palabra. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados. Para esto ha venido Jesús, a traer salud al quebrantado, al dolido, al afligido, al que ha vivido cosas difíciles y se siente roto, quebrantado, desanimado, desesperado y necesita la ayuda de Dios. Él ha venido a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos
Jesús vino a traer libertad al esclavo. ¿Quién es un cautivo? El que está esclavizado. Esclavizado por el pecado, esclavizado a algún vicio, esclavizado a alguna actividad inapropiada, indecente. Quizá la pornografía, la inmoralidad, la amargura, el resentimiento, los celos. Esclavizado al alcohol, al cigarro. Por más que lo quiere dejar, no lo puede dejar. Y sabe que le hace daño, que le destruye, pero sigue allí. Está esclavizado. Vino a traer libertad a los cautivos. El pecado esclaviza. La palabra de Dios lo dice: el que peca, esclavo es del pecado. Y la persona que incurre en alguna actividad, en algún pecado, en alguna desobediencia, se vuelve esclavo de eso. Sea un pecado escandaloso o sea un pecado del corazón. Pero Jesús vino a traer libertad. Él vino a romper las cadenas que produce el pecado. Pero no lo hace de forma mágica. Lo hace cuando el hombre viene delante de él con un corazón humilde, con un corazón quebrantado y con una disposición de cambiar, deseando arrepentirse, pidiéndole perdón a Dios, confesando sus pecados. Entonces viene el Espíritu Santo y trae libertad. Y rompe las cadenas y le permite a aquella persona caminar en una vida nueva y diferente. Lo que no puede hacer la medicina, lo que no puede hacer la psicología, lo que no pueden hacer quizá los centros toxicológicos, lo hace Jesucristo, trayendo libertad y rompiendo las cadenas. Él vino a pregonar libertad a los cautivos, a los esclavizados. Pero también nos habla de la gente que está cautiva por el diablo. Esclavizada, endemoniada quizá por su maldad, por su pecado, por lo que ha hecho. Sí, la Biblia habla de espíritus inmundos. Y también habla del Espíritu Santo. Y uno puede ser influenciado por el Espíritu Santo, pero también puede ser influenciado por espíritus inmundos. Y la palabra de Dios habla de gente que estaba endemoniada. Y Él vino a traer libertad a los cautivos. Él vino a traer libertad para que aquella persona que estaba esclavizada y estaba atormentada y estaba aturdida por la consecuencia de su pecado, de su maldad, porque abrió puertas espirituales al enemigo, viene Dios y trae libertad. Trae libertad. Esto es lo que hace Jesús. Esto es lo que hace el Espíritu Santo en aquel que se acerca a Él con un corazón adecuado, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. O sea, vino a traer libertad y vino a traer visibilidad para que podamos entender y podamos conocer el camino y saber por dónde caminar, por dónde andar, la vereda que seguir. Cuando uno está en tinieblas espirituales, uno no sabe a dónde ir. Uno está en confusión. Uno está desesperado, pero Jesús viene a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. El pecado genera opresión. La maldad genera opresión y la persona que está en pecado se siente deprimido, se siente ansioso, se siente afligido, se siente desesperado, no tiene paz, no puede dormir, tiene miedos, tiene que utilizar quizá algún tipo de tratamientos, quizá recurrir a especialistas porque hay angustia, hay desesperación, hay intranquilidad, hay miedos, hay terrores. La oscuridad, la noche, las pesadillas, los miedos. Él vino a poner en libertad a los oprimidos. Él vino a hacer esto. Y el día de hoy, mucha gente se halla así.
Mucha gente se encuentra así, como resultado del pecado, como resultado del vicio, como resultado de la inmoralidad, como resultado de su propia conciencia, que les dice que están mal, que están pecando en contra de Dios, que están ofendiendo a su familia, que están dañando su matrimonio, que están siendo mal testimonio de sus hijos, que están acabando con su cuerpo. Y hay una opresión, hay una ansiedad. Y no solo eso. El día de hoy, el abuso de los medios de comunicación, el abuso del internet, el abuso de las redes sociales, todo el bombardeo y la basura que constantemente está agrediendo la mente y el alma del ser humano. Y mucha gente está oprimida. ¿Sabías tú que el mal uso de las redes sociales, del internet, provoca trastornos? Provoca afectación mental, neuronal, emocional. El abuso y el mal uso del internet está relacionado con la depresión, está relacionado con la ansiedad, está relacionado con tantas patologías que el día de hoy la gente está enfrentando y está viviendo, pero va de la mano con el estar distante de Dios, con la separación de Dios. Jesús vino a esto. Él está citando a Isaías y está haciendo una referencia de la obra redentora del Mesías. Y está leyendo el pasaje. Y dice el verso 19, a predicar el año agradable del Señor. Sigue leyendo Isaías. Verso 20, y enrollando el libro, porque estaba leyendo al profeta Isaías, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Había un ambiente de solemnidad en la sinagoga en aquel día. Jesús estaba sentado, estaba leyendo al profeta Isaías, estaba relatando un texto mesiánico. La gente sabía que se refería a la venida del Salvador, al enviado de Dios, al ungido, al Cristo, al Mesías. Y cita el texto, lee Isaías. Y después de leerlo, enrolla el libro y mira a la gente que estaba en aquel lugar y les dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué les estaba diciendo? Yo soy el Mesías, yo soy el enviado de Dios, estaba diciendo Jesús. Hoy se ha cumplido lo que habló Isaías, lo que habló Jeremías, lo que habló Daniel, lo que habló Zacarías, lo que hablaron los diferentes profetas acerca del advenimiento del Mesías. Estaba diciendo Jesús, hoy el Mesías está delante de vosotros. Jesús estaba allí diciendo, esta palabra hoy se ha cumplido. Y dice la palabra de Dios que cuando él citó esto, hubo gente que se molestó, hubo gente que se enojó, tanto que levantándose lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta una cumbre en un monte y lo querían despeñar, lo querían arrojar por la cumbre. Mas él pasó en medio de ellos y se fue. ¿Por qué había tal enojo? Porque él estaba diciendo, yo soy el Mesías. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Versículo siguiente, 22. Y todos daban buen testimonio de él. O sea, él había caminado
de una forma ordenada. La gente sabía que había un buen testimonio de Jesús. Sabían que era honesto, que era responsable, que era trabajador, que era veraz, que era obediente a sus padres, que era un buen muchacho, que era un buen varón. Había un buen testimonio. Recordemos que él estaba en Nazaret. La comunidad que lo había visto crecer. Había un buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? ¡Claro! Lo conocían, lo habían visto crecer. ¿No es este el hijo de José? Verso 23. Y él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Es decir, la gente de Nazaret lo menospreció porque lo conocía, porque lo había visto crecer. Y si volvemos a Marcos capítulo 6, volvemos a ubicarnos este pasaje. Marcos 6:1. Vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, ya lo vimos. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Ellos sabían que el ministerio de Jesús estaba acompañado de señales, de milagros, de sanidades. Los ciegos veían, los leprosos eran limpiados, los mudos hablaban, los paralíticos eran levantados, los muertos eran resucitados. Había señales, había milagros. Verso número 3. ¿No es este el carpintero? Mira, lo conocían bien. Ya vemos que Lucas dice: ¿no es este el hijo de José? Y Mateo dice: ¿no es este el hijo del carpintero? O sea, y aquí dice: ¿no es este el carpintero? ¿Cómo enriquece el ver todos los evangelios? El hijo de José, el carpintero. Y no es este el mismo carpintero también, porque como hijo de José aprendió el oficio de la carpintería. Y también Jesús era carpintero. Él trabajaba. Hijo de María. Y aparte, hermano de Jacobo, José, Judas y Simón. Y aquí debemos tocar un punto que es importante. Jesús tuvo hermanos. Y lo dicen los diferentes evangelios. Mucha gente tiene la Biblia en sus manos y lo ignora, pero la Biblia habla de los hermanos de Jesús. O sea, Jesús no fue el único hijo de María. Fue el primer hijo de María. Y llegó por obra del Espíritu Santo. Pero después María y José vivieron como esposos y tuvieron hijos. Y nos habla de José, de Judas, de Simón, de Jacobo. Y es interesante, si desean que podamos rápidamente tocar un punto aquí en esta aseveración. En Mateo capítulo 1 dice, está hablando de José y María. Mateo capítulo 1 verso 24, Mateo 1, 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a María.
Verso 25. Pero no la conoció, y conocer se refiere a tener intimidad sexual, intimidad matrimonial. Conocer en la Biblia se refiere a esto. Y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. ¿No la conoció? Pues eran desposados. Ya la quería dejar porque estaba encinta. O sea, no la conoció se refiere, no tuvieron intimidad hasta que dio a luz a su hijo. ¿Dice unigénito? No, ¿verdad? Dice primogénito. Si hubiera sido el único hijo de María, diría unigénito. Pero dice primogénito. Primogénito es primero de varios. Y la palabra griega es primero de otros hijos, primogénito, y le puso por nombre Jesús. Ahora sí, volvemos a Marcos. Claro que tenía hermanos. Vivía en una familia. Y si tú lees los evangelios completos en la Biblia que tienes en tu casa, vas a corroborar lo que dice la Escritura. Volvemos a Marcos capítulo 6, versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María? Ya vimos también que decía hijo de José, hijo del carpintero, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Claro, María tuvo más hijos, hijos e hijas, una familia. Y se escandalizaban de él. ¿Pero por qué había ese escandalizamiento de Jesús? Porque era gente que lo vio crecer, lo vio irse desenvolviendo, desarrollando y aprendiendo el oficio y trabajando de carpintero. Y le llevaban quizá una silla, una mesa, la reparaba, la entregaba. Había buen testimonio de él. Y de pronto él se levantó y dijo: yo soy el Mesías. La gente decía: ¿cómo? Es el hijo de José. Es el hijo de María. Es hermano de Simón, de Santiago, de Judas, de Jacobo. ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y lo menospreciaron. Menospreciaron a Jesús por eso. Se escandalizaban de él. Verso 3. Mas Jesús le decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. O sea, obviamente no lo reconocían como profeta, no lo reconocían como que la palabra que él traía venía de parte de Dios. Profeta sin honra, fue en su tierra, estaba en Nazaret. Y yo te pregunto, ¿no habrá querido Jesús hacer milagros con los vecinos? ¿Con los amigos? ¿Con los que él conocía? Quizá con familiares cercanos o lejanos, con personas de la comunidad que estaban allí, que él veía que pasaban, quizá la mujer encorvada, la mujer enferma, el hombre paralítico. Él los conocía, creció con ellos. ¿No habría querido hacer señales y milagros? Claro. Mas Jesús le decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y eso pasa cuando alguien decide caminar con Dios en ocasiones y abandona esa vida pasada y empieza con una vida nueva, un corazón nuevo a predicar. La gente le dice: ya te conozco, yo sé quién eras, yo sé lo que hacías, yo te vi tomado, yo te vi diciendo maldiciones. Si tú robabas, tú andabas con otra mujer que no era la tuya. Si tú golpeaste a aquel hombre, si tú eras un defraudador. O sea, ¿cómo me estás diciendo eso? Yo te conozco, sé quién eres. Y a veces la gente menosprecia la predicación de la palabra. Pero no por eso uno debe desanimarse. No por eso uno debe de bajar la guardia. Y no por eso uno debe dejar de predicar.
Más bien, es tiempo de predicar con el ejemplo, con el cambio, con el testimonio, para que se cumpla el refrán: tus acciones hablan tan fuerte que no me dejan escuchar tus palabras. Nuestro comportamiento y nuestra vida va a empezar a hablar mucho más que nuestra boca. Y entonces, ya que hayan visto el cambio, el testimonio y tengan evidencias de que algo pasó en la vida, en el corazón, entonces las palabras van a tener un sentido y una importancia y un peso diferente. Qué necesario es perseverar. Qué importante es ser valiente. Qué importante es seguir adelante, independientemente de las burlas, de las críticas, del menosprecio, del rechazo, del señalamiento. A Jesús se lo hicieron. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y si tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta que los hermanos de Jesús, por un tiempo, ni ellos mismos creyeron en él. Y decían, está fuera de sí. Fíjate, los propios hermanos de Jesús. Pero también debo decirte otra cosa, que más adelante, pasados los años, tú puedes ver a María y a los hermanos de Jesús. Ya no cita a José, seguramente había muerto, pero habla de María y los hermanos de Jesús totalmente involucrados y consagrados en la obra de Dios. Y de hecho, 2 de sus hermanos, Jacobo y Judas, escribieron libros en el Nuevo Testamento. Judas y Santiago, que es Jacobo, son libros escritos por los hermanos biológicos de Jesús. Qué hermoso, ¿no? O sea, nos habla de la fidelidad de Dios. Va a haber oposición, va a haber críticas, va a haber señalamientos, va a haber cuestionamientos, va a haber escarnios. Pero si tú eres fiel con tu vida, con tu ejemplo, con tu testimonio y aún con lo que tú prediques, vas a ser un colaborador para que el Espíritu Santo haga la obra en tu familia. ¿Sí? En tu casa, en tus hermanos, en tus padres, en tus hijos. Pero hay que ser fiel. Hay que ser fieles. Hay que perseverar. Y sigue diciendo Jesús, verso 5, y no pudo hacer allí ningún milagro. ¡Qué palabras tan fuertes de los evangelistas! No pudo. No pudo. Y la palabra griega es dinamis o dunamis, así como de algo que ejerce fuerza. No pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. No pudo. Y yo preguntaría, ¿qué pasó con Jesús ese día? ¿Se levantó con el pie izquierdo? No. ¿Se levantó sin poder ese día? ¿Se levantó sin compasión? ¿Se levantó sin respaldo y sin unción? Claro que no. Jesús tenía el mismo poder, la misma compasión, el mismo respaldo, el mismo amor y hasta quizá un mayor amor, porque era gente que él conocía, que había crecido con él. Tú puedes amar a tu prójimo de forma natural, y si ves a alguien que está pasando un problema, lo ayudas. Pero si es tu hijo, si es tu hija, si es el hermano al que amas, estás dispuesto a dar tu vida, porque hay un cariño especial,
Claro que Jesús los amaba, claro que quería hacer el bien, claro que quería hacer milagros, claro que deseaba bendecir a esa gente, pero no pudo hacer allí en Nazaret ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. ¿Cuál fue el problema aquí? ¿Por qué no pudo Jesús? Porque estaba limitado. Muy sencillo. Verso 6. Aquí viene la respuesta. Y estaba asombrado de la incredulidad. Ahí está la clave. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¿Qué cerró la posibilidad de la bendición de Dios? La incredulidad. La falta de fe, la apatía, la indiferencia, la falta de confianza. Ay, ¿podrá Jesús hacer algo en mi vida? ¿Podrá Jesús cambiarme? ¿Podrá Jesús transformar mi corazón? ¿Podrá Jesús hacerme nuevo, libre? ¿Podrá quitar el vicio? ¿Podrá volver de mí una nueva persona habiendo yo caminado tanto tiempo lejos de Él? Indiferencia, incredulidad, apatía, desconfianza. Obviamente, esto limita el poder de Dios en las vidas. Y no que Dios no sea todopoderoso. Él es todopoderoso. Pero Él decidió obrar dependiendo la actitud de las personas. Él ha establecido las condiciones, y la condición para que Él pueda obrar en una vida es que la voluntad del que le busca lo desee. Porque si Dios pasase por alto la voluntad de las personas, pues él iría salvando a todo el mundo, transformando a todo el mundo. Pero Él no quiere robots, Él no quiere autómatas, Él no quiere títeres. O sea, que hagan lo que Él quiere, así con cuerditas, ¿no? Y te voy moviendo y te hago brincar y bailar, ¿no? Él no quiere eso. Él quiere personas pensantes que voluntariamente decidamos buscarla y caminar con Él. Él no va a violentar tu razón ni tu decisión. Él es un caballero. Él no entra rompiendo puertas y diciendo aquí estoy. Él está a la puerta y llama. Y si alguno oye su voz y abre la puerta, Él entrará y cenará con Él y Él con Cristo. O sea, ¿de qué estamos hablando? De que Dios respeta la voluntad del hombre. Jesús respeta la voluntad del hombre y no pudo hacer milagros por la incredulidad de ellos, por la desconfianza, porque aquel que desconfía de Dios le hace mentiroso. Dice: tú no puedes, tú no tienes buena voluntad, tú no puedes cambiarme, tú no puedes transformar una vida, tú no puedes cambiar a una persona, tú no puedes hacer las cosas nuevas. Le llama mentiroso cuando no es así. Claro que Dios puede, pero Dios está esperando a que tengas fe para que Él pueda hacerlo. ¿En cuántas ocasiones la gente le buscaba a Jesús y le pedía cosas? Y Él decía: conforme a tu fe, ¿qué? Te sea hecho. Conforme a tu fe, te sea hecho. ¿Tienes fe? Recibe. ¿No tienes fe? Eso limita la bendición de Dios en tu vida. Es decir, la gente en Nazaret no vio el poder de Dios de una forma vívida, personal, porque había incredulidad, porque se acercaban con menosprecio diciendo: es Jesús, es el carpintero, es el hijo de José, es el hijo de María, sus hermanas están aquí, sus hermanos José, Jacobo, Judas.
y lo menospreciaron. No lo recibieron. No le dieron peso a sus palabras. Y por ello la bendición de Dios no pudo manifestarse en sus vidas como Dios lo hubiera querido. Amado amigo que me escuchas, el Señor es muy sensible a cómo nos acercamos a Él. El Señor te ha hablado de muchas formas, te ha hablado muchas veces, te ha buscado, te ha dicho: tengo interés en ti, quiero cambiarte, quiero transformarte, yo puedo romper el vicio, yo puedo cambiar la inmoralidad, yo puedo quitar eso de tu vida, yo puedo restaurar tu vida, tu matrimonio, tus hijos, tu familia, yo puedo hacerlo. Pero ¿cómo te acercas a Él? ¿Con fe? ¿Con confianza? ¿O con apatía? ¿Con indiferencia? ¿Con incredulidad? Amado, la fe abre el conducto para que pueda venir la bendición de Dios. Si tuvierais fe, dice la Biblia, como un grano de mostaza, puedes pedirle a Dios y Dios obrará. Si tuvieres la fe, podrás decirle a un monte: quítate de aquí, desarráigate y lánzate al mar, y será hecho. Pero qué importante es que haya fe. Dice la Escritura, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pues el que se acerca a Él tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios es galardonador de los que le buscan. Dios es bendecidor de los que le buscan. El que le busca le encuentra. El que le busca de todo corazón le va a hallar. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Quieres ver la mano de Dios en tu vida? ¿Quieres ver la obra de Dios en tu vida? Yo te digo hoy, el Señor está más que interesado en bendecirte. El Señor está más que interesado en ayudarte. El Señor está más que interesado en transformarte y hacer de ti una nueva criatura. Y si estás caminando con Él, en llevarte de la mano hasta el final. Independientemente de las luchas, de los problemas, de las adversidades, de las tentaciones, de los conflictos y aún de tu pasado. Él es poderoso para ayudarte. Pero ¿qué tiene que haber en ti? Disposición, voluntad, fe, confianza, expectativa. Diciéndole: Dios, yo no puedo, pero creo en ti. Tú lo puedes hacer. Ayúdame, Señor. Haz lo que yo no puedo hacer. Cambia lo que yo no puedo cambiar. Y cuando alguien le busca de corazón, la persona le encuentra. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. O sea, Él siguió su ministerio. Él siguió predicando la palabra de Dios. Él siguió haciendo el bien. Y curiosamente en gente que quizá no había crecido con Él, sí había la expectativa, sí había la fe y sí había la disposición. Y aún tristemente, entre comillas lo dijo, podemos ver que aún personas que no eran del pueblo de Israel tenían mejor actitud que los propios nazarenos y que los propios israelitas. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y de pronto la cananea recibió un milagro. Y de pronto el romano recibió un milagro. Y de pronto el gentil veía el poder de Dios en su vida. Y ni siquiera era del pueblo escogido, ni siquiera era de los judíos, ni siquiera era de aquellos que se sentían los elegidos. Y en ellos venía la bendición, en ellos venía la salvación, en ellos venía la sanidad. Porque el Señor es muy sensible a cómo le buscamos y a nuestra actitud.
Amado amigo, ¿cuántos errores hay a veces en nuestra cabeza y actitudes inapropiadas que nos llevan a limitar el poder de Dios y a no ver la obra de Dios en nuestras vidas? Yo concluyo esta breve reflexión diciéndote, el Señor está aquí. El Señor te ama. El Señor te está buscando. El Señor puede cambiarte y desea hacerlo. Pero debes tener fe y debes acercarte a Él con el corazón correcto para que Él pueda obrar en tu vida y en tu corazón. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? No pudo allí hacer ningún milagro. Qué palabras tan fuertes de parte de los evangelios. ¿Pero por qué sucedió esto? Por la mala actitud con la cual se acercaban a Jesús. Pero en la Biblia podemos ver claramente que cuando alguien se acercaba con un corazón humilde, expectante, sensible, confiado, con fe, nunca regresaba igual. Siempre era transformado, siempre era cambiado, siempre era atendido, porque Dios está más que dispuesto en ayudarte si te acercas a Él con un corazón genuino, con un corazón transparente, con un corazón humilde, con un corazón confiado. ¿Viviste mal? ¿Le ofendiste? Yo también lo hice. Y un día Dios me perdonó. ¿Le fallaste a Dios? ¿Has pecado? ¿Has dañado a tu prójimo? Todos venimos de allá. Pero todos tenemos la oportunidad. Y lo subrayo, todos tenemos la oportunidad. Él te está buscando. Él está a la puerta llamando. ¿Querrás hoy abrir la puerta? ¿Estarás dispuesto hoy a permitir que Él entre? Él es un caballero. Él no quiere marionetas. Él no quiere títeres. Él quiere personas que le busquen de corazón. Él pone delante de ti camino de vida y camino de muerte. Y Él te invita a caminar por el camino correcto. Él te está llamando, Él te está buscando. Sé sensible a su voz. No menosprecies el llamado de Dios. Él quería hacer allí buenas obras y no pudo. No pudo. Lo dice la Biblia. Porque la actitud del hombre limita lo que Dios quiere hacer. Y claro que Dios es todopoderoso y es soberano. Pero Él ha decidido poner las reglas. Él las estableció. Y Él llama a los hombres al arrepentimiento y a la fe. Él invita a la gente a la humildad, a la confianza. Él invita a que le busques con sencillez de corazón. Y Él dice: el que busca, encuentra. El que pide, recibe. El que toca, se le abre. Y el Señor lo quiere hacer en tu vida. Tú conoces la palabra ya. Dios te ha hablado. Dios te ha llamado. Dios te está buscando y tú lo sabes.
Responde al llamado de Dios y permite que la obra de Dios sea hecha en tu corazón. Tanto te ha amado el Señor que envió a su Hijo, a su único Hijo de Dios, a su único Hijo, a su Hijo unigénito, pero de Dios, el cual vino a la tierra y Él dio su vida por ti. Y Él vino para dar libertad a los cautivos, para abrir las prisiones de aquellos que han estado atados, para predicar el año agradable, para hablar a los pobres y humildes de corazón. Él está aquí. Para dar vista a los ciegos, para sanar a los quebrantados de corazón. Él está aquí. Él conoce tu necesidad. Él te está llamando. Él te está buscando. Ríndele tu vida. Pídele perdón. Búscale de corazón. Tanto te ama que Él vino trayendo un mensaje de esperanza. Y tanto te ama que Él vino a dar su vida por ti y derramó su sangre en la cruz, muriendo por tus pecados, para que tú puedas hoy tener una nueva oportunidad. Si te arrepientes y crees en Él, en lo que Él hizo por ti, y le rindes tu vida y tu corazón para que Él sea tu Señor y tu Salvador. ¿Podrás creer? Todo se oponga a mi ser, ¿tendrás esa fe? Creo, aunque todo me indique que no, porque he basado mi fe en un Dios inmutable, No cambia. en un Dios que no cambia, en un Dios que es amor, porque he basado mi fe en un Dios inmutable, en un Dios que no cambia, en un Dios que es amor, pero igualmente sensible a cómo nos acercamos. Que todo parezca morir, creo, aunque ya no quisiera seguir, porque he basado mi vida en palabras sinceras, en palabras de amigos. Son palabras de Dios. Palabras de Dios, son palabras fieles, porque he basado mi vida en palabras sinceras, en palabras de amigo, en palabras de Dios. ¿Podrás creer? ¿Podrás acercarte con confianza, Jesús? Aunque ya no quisiera creer, que te falten las fuerzas, creo, que todo parece contrario, aunque todos se opongan a mí, aunque haya oposición, lucha y críticas, porque el cristiano que
tiene al Señor por amigo, te está buscando no vacila en la duda, solamente como Dios, se mantiene como pastor, en la fe, como amigo. Porque el cristiano que tiene al Señor por amigo no vacila en la duda, se mantiene en la fe. Confía, confía. Creo, aunque vea a los hombres odiar, Vea la maldad a tu alrededor, el pecado, creo, la inmoralidad, aunque vea a los niños llorar, siendo abusados, los niños golpeados. porque aprendí con certeza que Él sale al encuentro. Tú sé fiel, tú sigue adelante. En las horas más duras, con su amor y su luz. Él es el Dios fiel. Porque aprendí con certeza que Él sale al encuentro. Él cumple lo que ha prometido, En las horas más duras, aun cuando parezca difícil. con su amor y su luz. Porque aprendí con certeza que Él sale al encuentro. Confía En las horas más duras, confía. con su amor y su luz. Oh bendito Así sea, Señor. Así sea, Señor. Así sea, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Que esta palabra nos lleve a tener esa actitud adecuada para acercarnos a ti y a creerte, Señor. A creer en tu palabra, a creer en tus promesas, a creer en tu fidelidad, a creer en tu buena voluntad y en tu poder. Sigue obrando en medio de nosotros, en cada persona que se acerca a ti con un corazón adecuado, Señor. Y aún aquellos que no lo hicieron, que hoy puedan hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Padre.